Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Sí, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con un tema para complementar lo que habíamos visto anteriormente, con lo que son las operaciones. Ya luego desde la siguiente semana ya empezaremos a ver lo que son procesos propiamente dichos. Entonces empezamos con lo que es el balance de masa, o también se le puede conocer como balance de materia. ¿Alguien tiene una idea o, o de repente ya han visto un poco lo que es balance de masa, balance de materia? Quizá alguien quiere participar. Sí, hemos visto, profesor. Muy bien, entonces no es algo que sea ajeno para ustedes. Ya, está bien. Eso es bueno. Eso es bastante bueno para poder comprenderlo mucho mejor. Vamos a empezar. Estoy proyectando un material para poder ir guiándonos a lo largo de esta sesión, para poder asentar un poco más algunos conocimientos que pueda tener cada uno de ustedes. Y si hubiese alguna duda también poder manifestarlo. ¿Correcto? A ver. El tema en realidad no es tan difícil, así que vamos a poder. Voy a empezar pidiendo la participación de ustedes para poder continuar con esto. Laura, ¿podrías leer el primer párrafo, por favor? Lo que es la definición. Ok, profesor, buenas tardes. Un momento que me cargue la diapositiva. Ya. Balance de todo, ¿verdad? Ah, no, solo definición. El primer párrafo. Ok. Balance de masa. El balance de masa puede definirse como una contabilidad de entradas y salidas de masa en un proceso o en una parte de este. No es más que la aplicación de la ley de conservación de la masa que expresa: la masa no se crea ni se destruye. La relación de balance es importante para el cálculo del tamaño de los equipos de un proceso que se emplean y por ende para evaluar sus costos. Los cálculos de balance de masa son casi siempre un requisito previo para todos los demás cálculos. Además, las habilidades que se adquieren se realizan los balances de masa. Se pueden transferir con facilidad a otros tipos de balances. Ya, gracias. Muy bien, a ver, aquí en esta primera parte que es la definición podemos encontrar tres ideas. La primera es lo que nos menciona ahí entre las comillas. Nos habla que la masa no se crea ni se destruye. ¿Qué se puede entender por esto? ¿Alguien que pueda manifestar algo? ¿Alguna idea, algún comentario? ¿Alguien? Profesor, ¿qué dijo? Es que se escucha muy bajito a veces. Ahí se escucha mejor.
¿Se escucha Así, mejor ahí? sí. Sí, profesor, es que a veces se escucha bajito y a veces alto y así. Ya. A ver, lo que estaba preguntando, ¿qué podemos entender por esta frase que dice la masa no se crea ni se destruye? ¿Qué se puede entender por ello? ¿O qué entienden ustedes? ¿Alguna idea? Ah, que se puede transformar, porque es la masa, no se crea ni se destruye, solo se transforma. No se transforma. Ya, ok. Muy bien. Sí, está bien lo que menciona Maricielo, que lo que nos explica es que la masa se transforma, que la materia se transforma. En realidad, ese es un principio de conservación de la materia de la energía, de Lavoisier, lo que nos indica que lo que se observa en un momento que puede ser masa, que puede ser un alimento o que puede ser cualquier otro material, no va a desaparecer por arte de magia. Es decir, por ejemplo, si nosotros colocamos una verdura dentro de un horno y vemos que empieza a reducirse, no quiere decir que va desapareciendo su masa, sino que esa masa que va desapareciendo, el volumen que está desapareciendo, es porque en ese caso habría un cambio de estado, que la humedad que formaba ese cuerpo de esa verdura va a empezar a evaporarse. Entonces vamos a tener menos masa, vamos a tener menos materia dentro de ese cuerpo, de ese alimento. No es que se va a volver pequeño porque simplemente se ve de esa manera, sino hay toda una explicación detrás. Ya. A ver, lo segundo menciona acerca de costos. Alguien más que quiera participar porque nos dice acá que es importante para ver algunos cálculos y también ver el tema de costos. ¿Qué podemos entender? ¿Alguien más que quiera participar? Porque si ustedes me mencionan que ya han visto un poco esto, se supone que deben tener algunas nociones más para ir solidificando ese conocimiento. Por favor, alguien que quiera participar. ¿Alguien? A ver, entonces voy a preguntar yo. Alexis, ¿puede responder lo que estaba mencionando, por favor? Alexis, ¿se me puede escuchar? ¿Se me escucha?
Sí, profesor, sí Sí, se escucha. se escucha, profesor. Ok, gracias. En todo caso, a ver, Ana Faustino. Bueno, lo que logro entender que acerca de la realización del balance puede ser que puede ser el balance del material o, por ejemplo, la materia prima o sea, para un proceso se necesita una cantidad de materia prima y para eso, los equipos, mm, o sea, la materia prima que se necesita, o sea, una cierta cantidad y de acuerdo a esa cantidad puede ser que se compren los equipos, el tamaño del equipo que va a procesar ese producto, algo así. Ya, y la siguiente parte que habla de costos. Ana. Mm, Sí. Eh, por ende, para evaluarlo. Puede ser para evaluar los costos de todo el proceso o algo así. Ya, gracias Ana por la participación. Sí, como lo menciona Ana, en un proceso productivo vamos a utilizar evidentemente materias primas, insumos, y conociendo también cuánto es lo que vamos a procesar, se va a determinar el tamaño, las dimensiones, las medidas, si quieren llamarle así, a las máquinas, a los equipos, y también estos equipos, de acuerdo a sus tamaños, a sus modelos, marcas, material de fabricación, tendrán un determinado precio, ¿no? Tendrán un determinado precio por el cual se va a tener que pagar. Si es una máquina más sofisticada, se tendrá que pagar quizá un poco más. Si es una máquina mucho más grande, con mucha mayor capacidad, se tendrá que pagar un poco más. Entonces, por ahí va un poco esto, cuando se habla de poder saber cuánto es que se va a procesar, o en todo caso, cuánto se va a elaborar. Y la tercera parte nos habla acerca de otros tipos de balances, Y, ¿Y qué otros tipos de balances quizás se podrían hacer? ¿O qué otro tipo de balance se podría hacer con el balance de masa? ¿Algún comentario, alguna idea? Brigitte, de repente, u otro voluntario. Profesor, también se pudiera sacar también el balance de costo de cuánto producto sale, de cuánto producto se está reproduciendo en cada reproducción de la empresa. Ya, gracias. Otro tipo de balance que se puede hacer aparte del balance de costos. No se le escucha muy bien, pero ¿De intercortado. materia? ¿Se puede sacar las entradas, El las balance mismas de y salidas? De materia. Ya, gracias. A ver, aparte del balance de masa o materia o balance de costos, que son las entradas y ingresos y egresos, se puede ver también lo que es el balance de energía. Y esto ya tiene que ver con el tipo de energía que se va a utilizar. De repente se va a utilizar energía eléctrica para poder generar calor o generar frío o generar bajas temperaturas. Entonces todo ello también implica un consumo, pero que se va a ir observando en cada etapa.
porque cada etapa va a requerir un consumo de energía, asimismo un consumo también, si hablamos de otro punto de vista, si vemos la mano de obra, también se tendrá que hacer un balance de recursos humanos también, cuántas personas o cuántos colaboradores participan en determinadas actividades. ¿Y ahora me escuchas bien, Brigitte? ¿Me escuchas bien ahora? Puedes utilizar tu micrófono. Profesor, le escucho entrecortado. ¿Ahora mismo me escuchas entrecortado? Parece que la red entonces está un poco mal. Bueno, hay que tener un poco de paciencia. Entonces vamos siguiendo. Cuando hablamos de balance de masa también tenemos que hablar de lo que es lo que son los sistemas. Y ahora vamos a entender también un poco acerca de lo que son los sistemas, porque justo ellos nos van a permitir determinar lo que también se había mencionado antes, ¿no? Que son las entradas y las salidas, aunque todavía no llegábamos a esa parte, pero nos van a ir mostrando un poco el camino. A ver. Para ello, Sarita, ¿puedes leer, por favor, este primer párrafo de sistemas? Sí, profesor. Gracias. Para efectuar un balance de masa de un proceso, se debe especificar el sistema al cual se le aplicará dicho balance. En otras palabras, delimitar o definir el sistema al que se realizará el balance. ¿Lo demás, profesor? Sí. Un sistema se refiere a cualquier porción arbitraria o a la totalidad de un proceso establecido específicamente para su análisis. Los límites o fronteras del sistema pueden ser reales o ficticios. En la figura 1 se representa esquemáticamente una columna de destilación y el condensador. Se puede apreciar con línea de trazos los límites del sistema considerado real en este caso particular, ya que coincide con las paredes de la columna de destilación señaladas con líneas negras. Ok, gracias, Sarita. Muy bien. Entonces, el principio del sistema nos menciona aquí la literatura que debemos considerarlo como límites. Los sistemas van a ser límites. Pero como mencionaba, pueden ser límites físicos o pueden ser límites imaginarios o pueden ser límites que se puedan, que nosotros implantemos en el papel, por decirlo así. Porque esto mucho nos va a llevar a lo que es el tema de diagramas de flujo. Ustedes ya han visto, donde tenemos un proceso, que todo ese proceso también podría ser un sistema, pero para hacerlo más sencillo, por decirlo así, podríamos tener un sistema o podríamos ir delimitando un sistema para un balance de masa por etapa también, para poder hacerlo más simple, para poder entenderlo mucho mejor. ¿Se entiende lo que les estoy mencionando? ¿Se entiende? Profesor, ¿lo puede explicar con algunos ejemplos? Ah, ok, gracias. Muy bien. A ver, vamos a tener una de las etapas que es la más sencilla, que es la etapa de lavado, por ejemplo. Tenemos etapa de lavado de, a ver, ¿qué podemos?
asumir ahí. Pimiento piquillo. ¿Alguien conoce el pimiento piquillo? Sí, profesor. Muy Sí, bien. Sí, profesor. profesor. Ok. Sí, Entonces profesor. el pimiento piquillo es un pimiento que tiene forma de, como de un triangulito, tiene forma como de un triangulito, ¿no? Forma de un conito, algo así. Si nos llevan a nosotros pimiento piquillo a una planta y tiene que pasar por la etapa de lavado, nuestro sistema, ¿cuál sería? A ver, nuestro sistema estaría delimitado por el, el recipiente donde se va a lavar el pimiento piquillo. El recipiente o el contenedor donde se va a lavar el pimiento piquillo. Entonces, el pimiento va a entrar, va a lavarse y luego va a salir. Entonces, estamos ahí viendo un ingreso al sistema, pero también estamos viendo la salida del sistema. ¿Sí? Estamos viendo el ingreso y estamos viendo la salida. Ahora, ese sería un sistema real. Ese sería un sistema real. Los límites reales, porque cuando acaba la etapa de lavado, el pimiento sale, ¿no? El pimiento sale y pasaría a otra etapa o a otra instancia o a otra área, posiblemente. Hasta ahí me dejo entender cuando hablamos de un sistema real que está limitado. Por ejemplo, si hablamos de un contenedor que sea una tina, hecha de acero inoxidable, de 1 metro de ancho, de 1 metro de alto, por, a ver, unos 2 metros 2 o 3 metros de largo, donde se colocan varias jabas de pimiento piquillo. Si hablamos de ello, entonces estaremos hablando de límites físicos, hablamos de un recipiente. Estamos hablando de un recipiente que va a contener agua, ¿no? Porque se necesita lavar. Hasta aquí sí me dejo entender cuando hablamos de una etapa sencilla. ¿Me dejo Sí, entender? profesor. Sí, profesor, sí se entendió. Sí, profesor. Ok. Muy bien. Ahí es donde nosotros vamos a ver límites reales. Algo que nos menciona aquí la literatura sobre lo que es la destilación, bueno, eso ya lo vamos a ver en un momento, porque menciona figura 1, figura 2, ¿no? Esa es la figura 1. Esa es la figura 1. Acá hay dos momentos o podríamos decirle dos sistemas o podríamos decirle también dos etapas. Dos etapas, pero que pueden pertenecer también ambas a a la misma operación. Podríamos llamarlo de esa manera también. ¿Por qué acá habla de límites reales? Porque en esta figura donde se ve que está con bordes discontinuos de color rojo, esto se llama columna de destilación. Es decir, es una máquina, solo que se está representando de esta manera. Y luego vemos por acá un condensador que también es un equipo, que, que tiene una función, y también va a recibir material, va a recibir masa, va a recibir material. Entonces podríamos acá entenderlo como dos máquinas que cada una de ellas va a delimitar, va a tener límites. Y cuando hablamos de límites, ¿qué podemos hablar de los límites? A ver, ¿qué podríamos hablar de los límites? ¿Alguien podría mencionar algo acerca de los límites que nos pueden denotar ciertas máquinas o ciertos equipos? Límites. A ver, Brigitte, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Brigitte?
Sí, profesor, ahora sí le escucho. ¿Qué me puedes decir de lo que acabo de preguntar? No lo podría repetir, profesor. Está hablando de los límites. ¿Qué podemos entender por límites? ¿Qué entendemos por límites? Parece que Brigitte tiene un problema con el audio y con el micrófono. Si de repente alguien más quiere participar, pueden participar con un ejemplo de repente. Profesor, son dos rangos que están establecidos. Por ejemplo, para los grados BRICS se establece el límite de inferior y el límite superior. Pones un ejemplo. Gracias, Sarita, pero ese tipo de límites no los estamos viendo todavía. Pero está bien. Muchas gracias. También se puede trabajar en base a algunos parámetros físicos. ¿Alguien más que quiera participar? Por ejemplo, un límite podría ser la capacidad de una máquina. Hasta un cierto punto. Muy bien, gracias, Dalia. Genial. Entonces, cuando hablamos de límites, podemos hablar de capacidad, porque hay que entender que una máquina o un equipo no tiene una capacidad infinita. Entonces van a haber límites. ¿Y cómo se denotan estos límites o cómo nosotros podemos observar estos límites? Recuerden que estamos viendo acá límites reales. ¿A cómo ustedes pueden ver el límite de una máquina, el límite de un equipo? O de repente podemos ir a algo más sencillo, ¿no? Algo más cotidiano. Los límites de una olla. ¿Cómo vemos los límites de una olla? En base a las dimensiones de la olla. Diremos que una olla tiene mayor capacidad en base a sus dimensiones. De repente el diámetro, de repente la altura de la olla. Para hacerlo sencillo, ¿no? O diremos también cuáles son los límites de un vaso de una licuadora. De repente es un vaso de 1 litro, de repente es un vaso de 2 litros. Por ejemplo, entonces ahí, para poder entender un poquito más esto. Eso les digo porque en este ejemplo hablamos de máquinas grandes, que no se compara con una olla, tampoco se puede comparar con una tina, sino son máquinas muchísimo más grandes, muy altas, que van a tener capacidades también bastante altas. Ahí ya no vamos a hablar de repente de 10 o 20 litros, sino ahí de repente vamos a hablar de hectolitros o de metros cúbicos. Entonces ya son medidas mucho más grandes. Pero igual tienen un límite. No se puede exceder ese límite de capacidad. ¿Me pude dejar entender? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Vamos a continuar. ¿Puedes leer, Alexis, por favor, en la figura 2 todo ese párrafo? O Anayeli, ¿puedes participar, por favor, leyendo ese párrafo? Sí, profesor. En la figura 2, donde se representa esquemáticamente el mismo conjunto de equipos que en la figura 1, se puede apreciar
con línea de trazos los límites ficticios del sistema, ya que en este caso en particular se ha tomado como sistema dos unidades, la columna de destilación y el condensador. Los sistemas tienen diferentes características. Pueden ser abiertos o cerrados. Un sistema abierto es aquel en el que existe transferencia de masa a través de los límites del mismo. Entra masa, sale masa o ambas cosas. Por el contrario, un sistema cerrado es aquel en el que no ingresa ni egresa masa a través de los límites del mismo. Gracias, muchas gracias. Muy bien. A ver, vamos a ver la figura 2 en un momento. Entender un poco esto. Ahí tenemos la figura 2. Entonces, lo que nos menciona acerca de la figura 2 es sobre los límites ficticios, ¿no? Es decir, podemos tener dos máquinas o dos equipos que pueden trabajar de forma independiente, por decirlo así. Trabajan de forma independiente, pero también pueden trabajar de forma conjunta. Y en los casos prácticos, en realidad sí trabajan de forma conjunta, porque vemos ahí, ¿qué es lo que vemos? Vemos flechas, ¿no? Y vemos flechas que salen de una máquina, que llegan a la otra, y que otra vez hay flechas que salen de la máquina 2 y regresan a la máquina 1. Entonces podemos decir que si existe esta relación por el tema de las flechas, por el tema de los conectores, que nos quiere decir que hay un flujo de masa, un flujo de materia, entonces se puede trabajar o se puede representar de forma conjunta. Por eso es que nos habla acá de límites ficticios, porque muy bien, yo puedo realizar todo el trabajo en una sola máquina, pero también puedo trabajar con otra máquina. Al final voy a tener dos operaciones en un solo sistema. Dos operaciones en un solo sistema. Les menciono esto porque este es un sistema un poco más complejo. Este es un sistema un poco más complejo que otros sistemas. Por eso les menciono esto que de repente es un poco más complejo para que cuando ustedes vean sistemas un poco más sencillos, no les llame la atención y les parezca mucho más fácil para ustedes. Sí, ¿me dejo entender? ¿Me dejo entender ahí? Bueno, a ver, acá les voy a explicar un poco lo que nos quieren decir estas flechas. A ver, tenemos acá una primera flecha, que es la flecha o es el conector, que es la alimentación. Es decir, acá está el ingreso de masa, el ingreso de materia. Y luego cuando ingresa a este sistema, entra a esta columna de destilación, hay un flujo de salida, el cual se ve en el conector de forma ascendente, que luego se dirige hacia el condensador. En el condensador se da la condensación. En la columna de destilación se destila el material, que podría ser un mosto, podría ser un fermentado alcohólico para poder obtener alcohol, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en el condensador, cuando se habla de destilación, se va a hablar de una generación de vapor, lo cual en el condensador, el vapor se vuelve líquido y nuevamente puede volver a la columna de destilación para poder destilarse nuevamente y poder purificar un poco más ese fluido, o pueda purificarse más ese material. Pero también hay otra flecha que sale del condensador en forma de otro tipo de material, de otro tipo de vapor que también puede hacerse. Incluso en el mismo condensado
también hay condensado que se va a recuperar, que no es necesario que vuelva otra vez a destilarse. Entonces, podemos seguir este flujo cerrado, pero también hay ciertas aperturas en algunos puntos para poder ir recuperando el material. Es decir, cuanto sea necesario que este fluido pueda seguir circulando, se hará. Y cuando no, se irá eliminando material o se irá recuperando material. Y también dentro de la propia columna de destilación va a haber otra flecha, que es la flecha que va hacia abajo de forma descendente, vertical, la cual representan los residuos. Entonces aquí tenemos un ingreso, pero tenemos varias salidas, ¿no? Tenemos acá un ingreso en alimentación y por acá otro ingreso como reflujo. Pero tenemos varias salidas, forma de vapor, condensado y residuo. Por eso les comento que este es un sistema un poco complejo. Es un sistema que posiblemente lo veamos algún tipo de sistema parecido dentro de lo que son los procesos de hortalizas y azúcares, sobre todo muy posiblemente en azúcares, pero no van a ser tan complejos como estos. A ver. Volvamos por acá. Lo que sí quería incidir era acerca de lo que son los sistemas cerrados y lo que son los sistemas abiertos. Acá nos dice que los sistemas abiertos son los que permiten transferencias de masa. ¿Cómo podemos relacionar esto de las transferencias de masa con las operaciones unitarias? A ver si alguien se acuerda. ¿Cómo relacionamos esto de las transferencias de masa con las operaciones unitarias? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien que recuerde un poco acerca de esto? ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien? Bueno, si es que no recuerdan, yo les sugeriría que puedan revisar ese material para que encuentren ahí la relación que existe entre estas dos. Igual vamos a hablar un poco de ello porque también nos hace recordar esto que eran las operaciones unitarias, sobre todo cuando hablamos de lo que es un sistema abierto y lo que es un sistema cerrado. Bueno, acá lo aclara bastante bien, solo que para poder entenderlo mejor, podemos hablar de un sistema abierto como un sistema donde va a haber un flujo constante. Va a haber un flujo constante de masa o de materiales. Y un sistema cerrado donde no va a haber un flujo constante. En el primero se podría entender como un sistema continuo. Y en el segundo podríamos hablarlo de un sistema discontinuo. O también podríamos entender como si lo hablamos en base a procesamiento, un procesamiento Lo grande, batch. me dio ni tengo tiempo ni para alentar mis sueños. Disculpe. Tiempo ni. Hola. Bueno. A ver, los que les estaba mencionando.
En el sistema abierto podemos considerarlo como un sistema continuo o un sistema de procesamiento continuo, y en el sistema cerrado como un sistema discontinuo, que también lo relacionamos con un proceso por batch o proceso por lote. Podríamos relacionarlo también de esa manera. Ahora, esto también nos va a dar ciertas facilidades, porque por lo general podríamos trabajarlo más como un sistema cerrado, ya que en el sistema cerrado se puede tener mucho más control. Pero cuando hablo de sistema cerrado no hablo únicamente de si lo podríamos entender o representar como una caja cerrada y que nada entra ni nada sale, ¿no? Sino entenderemos como una caja cerrada que ingresa el material a la etapa que le tocaría dentro del proceso, cerramos esa caja, se da toda esta etapa, se dan todas las transformaciones, todos los cambios que tenga que ver dentro de la caja con el material, con la masa, y luego recién saldría. ¿Y por qué hablamos de esta manera? Porque si tenemos la caja abierta durante todo este proceso, lo más lógico que podríamos pensar es que puede perderse material, ¿no? Se podría pensar eso. Si tenemos una caja abierta con material dentro, es posible que se pueda perder. Pero si lo tenemos cerrado hasta que termina la etapa, entonces no hay un riesgo de que se pierda. Porque por las paredes, si hablamos de un sistema hermético, no va a salir nada. No va a ingresar nada. ¿Sí me dejo entender hasta aquí? ¿Sí me dejo entender hasta aquí? Sí, profesor. Sí, Ok. ¿Y por qué les menciono esto? Porque tomando el primer ejemplo que les había hecho acerca del lavado, uno sabe cuánto de materia prima entra a la fase de lavado. Y uno también debería determinar cuánto es que sale. Y entre estos dos puntos, si es que hubiese alguna diferencia, esa diferencia o bien podría ser la humedad que ha absorbido el material, si hablamos de lavado, o también podríamos hablar de la cantidad de polvo o restos que han habido en la materia prima que se ha quedado en la fase de lavado. Entonces podríamos hablar de ello. Les menciono esto de esta manera para ir, para ir aterrizando un poco los conocimientos que seguramente ustedes ya tienen e ir continuando con esto. A ver. A ver, Elmer, ¿podrías leer, por favor, el primer párrafo? Sí, profesor, ¿me escucha? Sí. Un sistema abierto puede transcurrir en régimen estacionario o transitorio. Un sistema abierto es considerado estacionario si no existe acumulación de masa en el mismo. Por el contrario, un sistema abierto es considerado transitorio si se permite acumulación de masa. Resumiendo, los procesos en estado no estacionario o transitorio implican acumulación de masa, mientras que los procesos del estado estacionario no. Hasta ahí, profesor, continúo. No, está bien, Elmer, muchas gracias. Gracias. Ok, entonces cuando hablamos de estacionario o no estacionario, vamos a volver a lo que hablábamos de un sistema cerrado o un sistema abierto también, porque si hablamos de estacionario, vamos a hablar de una etapa que va a estar cerrada, ¿no? Que va a estar estática, Pero no digo estática de que no se va a realizar ningún tipo de transformación, sino va a estar estática porque no va a ingresar nada más. Es decir, solamente lo que nosotros queramos va a ingresar, lo que no, no va a ingresar. Es decir, nosotros delimitamos
cuánto es lo que ingresa. Delimitamos cuánto es lo que ingresa. O qué es lo que ingresa. Pero cuando hablamos de algo no estacionario, entonces aquí menciona aquí un tipo de acumulación. Cuando hablamos de acumulación, todavía no lo había mencionado, pero ya se puede observar acá en la parte de ecuaciones generales, en la parte que está abajo en las llaves. Cuando hablamos de acumulación, podríamos hablar de la generación de nuevos materiales o de nuevas materias. Y esto también lo podemos relacionar con operaciones unitarias, donde está parte de las operaciones o de las transformaciones bioquímicas, donde se da la generación de ciertos materiales o ciertos componentes nutricionales a partir de otros. Entonces ahí se puede hablar un poco de lo que es acumulación, pero también se puede hablar de acumulación cuando ingresa cierto flujo de materia o cierto flujo de masa, pero al momento de salir no sale en su totalidad, sino que se queda una parte. Y así se va quedando una parte. Cada vez que transcurre por ahí un flujo de masa. Por eso también se puede hablar de acumulación. ¿Y por qué vamos a hablar de acumulación? Porque si nosotros nos fijamos en el punto de ingreso y en el punto de salida, veremos que hay una diferencia. Y muchas veces esta diferencia, uno recién tiene que verificar dónde está ese diferencial, ¿no? Dónde es que se está... A veces se piensa que se está perdiendo, ¿no? Pero eso ya se dará en la acumulación. Y esta acumulación que se da no es una acumulación espontánea, sino es una acumulación que es parte también del mismo proceso, porque esta masa acumulada también podría representar un producto o subproducto importante para el proceso. ¿Sí me dejo entender? ¿Hola? Profesor, ¿lo pudiera explicar de nuevo? No se le escucha muy bien. Ya, ok. Lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Ok? Les voy a explicar con un ejemplo. A ver, lo vamos a explicar con una verdura. Ya, tenemos una verdura. Tenemos una verdura en un recipiente y en este caso la verdura va a estar en una fase estacionaria. ¿Ya? Estas verduras van a estar en una fase estacionaria y las verduras no se van a mover, por así decirlo. Pero lo que vamos a hacer transcurrir va a ser otro flujo, otro tipo de flujo. Pero vamos a ver una diferencia entre el ingreso de ese flujo y la salida de ese flujo. En este caso, este flujo va a ser de aire, de aire seco, a una temperatura de entre 50 y 60 grados Celsius. Entre 50 y 60 grados Celsius. Entonces, ojo, recuerden, es aire seco, que parte con una velocidad. Entonces, este aire seco transcurre y va a golpear, por así decirlo, o va a transcurrir por las verduras y al momento de salir, este aire seco ya no va a ser aire seco. Sino Profesor, no se le ¿sí? escucha. ¿Nada? ¿Es en serio? ¿Ahora me escuchan? Sí, profesor. ¿Hola? Sí, sí se escucha bien. Ok, es curioso porque el micrófono está encendido. Bueno, a ver, lo que le estaba mencionando. En el punto de inicio teníamos aire seco, un flujo de aire seco. Tenemos la verdura que está en medio. Entonces el aire pasa por la verdura y luego al momento de salir, este aire ya no está seco, sino es un aire húmedo. Entonces, ¿qué es lo que intentamos decir? Que esta verdura ha ido perdiendo humedad.
Ha ido perdiendo humedad y lo que ha quedado es materia seca. Entonces, y esta materia seca es la materia que se ha ido acumulando. Esta materia seca es la que se ha ido acumulando en este alimento. A ver, ¿qué más podríamos mencionar? A ver, si habláramos, ese es en el tema de hortalizas cuando hablamos de una deshidratación con aire. Si vemos por el lado del azúcar, si vemos por el lado del azúcar, en las centrífugas del azúcar o también en las secadoras de azúcar, se puede ver algo similar, porque va a haber también una acumulación. Va a haber una acumulación. Si es que hablamos de una centrífuga o si hablamos también de lo que son los tachos, si hablamos de lo que son los tachos, va a haber una acumulación de azúcares cristalizables, azúcar que van a poder cristalizarse o azúcares más densos. Porque en la centrífuga lo que va a pasar es que se va a ir acumulando este azúcar más denso y se va a ir eliminando residuos y se va a ir eliminando también melasas, que son azúcares menos densos, que son líquidos, que son fluidos. Entonces lo que se va a acumular ahí va a ser el azúcar más denso, el azúcar que posteriormente va a ser cristalizado. Y en el caso ya de los tachos, que es algo bastante que se trabaja casi de forma conjunta, en la parte de los tachos, este azúcar denso va a ir deshidratándose un poco más y va a eliminarse también lo que son las melasas, va a ir eliminándose las melasas y lo que va a ir acumulándose ahí van a ser los cristales de azúcar. Por eso es que hablamos de una acumulación, pero en este caso que les estoy mencionando va a ser una acumulación de materiales que se dan por cambios de estado. En el primer ejemplo, cuando hablábamos de la hortaliza, porque vamos a retirar humedad en forma de vapor, Como tenemos un flujo de aire caliente y que está seco, va a llevarse la humedad. Va a llevarse la humedad de la hortaliza o va a extraer la humedad de la hortaliza y va a ir concentrándose los materiales sólidos de la hortaliza. Y va a perder peso también, de todas maneras. Y en el siguiente ejemplo, lo que se hace ya es una separación física, una separación por densidad, ya que hablábamos de azúcares más pesados y azúcares más livianos. Y en el último también habría una separación física, pero también no solamente por el tema de que sea más pesado o más liviano, sino como va a haber va a utilizarse calor también para cristalizar, la humedad del azúcar va a ir yéndose con las propias melasas, que es la fase líquida. Nos vamos a quedar con los cristales. ¿Se pudo entender mejor con esos ejemplos? Cuando hablamos de acumulación. Y no es... Sí, profesor. Sí, profesor. Sí se pudo entender mejor. Ya. Ok. A ver, vamos a continuar con esta parte de ecuaciones donde lo van a entender un poco más ya lo que son los sistemas. A ver. ¿Quién tenemos por acá? Fiorella Gutiérrez. ¿Podrías leer, por favor? Primera parte de ecuaciones. Ecuaciones generales. El balance de masa no es más que una contabilización de material aplicada al sistema de que se trate. En forma sintética y general podemos expresar que para un sistema abierto, acumulación dentro del sistema, igual entrada por los límites del sistema
salida por los límites del sistema, generación dentro del sistema. Teniendo en cuenta que la masa es conservativa, es decir, no se crea ni se destruye, la expresión anterior se reduce a acumulación dentro del sistema, entrada por los límites del sistema, salida Ok, por gracias. el sistema. Ya, muchas gracias. Está bien. Gracias, Fiorella. Muy bien, entonces acá tenemos dos secuencias de ecuaciones. En la primera vemos acumulación, lo que le estaba mencionando. Luego tenemos entradas, luego tenemos salidas y tenemos generación. A ver, cuando hablamos de acumulación, por lo general les había mencionado que era por separaciones físicas, pero cuando hablamos de generación, hablamos ya de transformaciones bioquímicas, donde hay nutrientes que se generan a partir de otros nutrientes. Por eso es que hablamos de generación. Es decir, empezamos acá, ya podemos hablar un poco de entradas y salidas. Empezamos con una entrada, por ejemplo, de 50% de azúcares, que es bastante, ¿no? Podemos hablar 50% de azúcares, que es demasiado. Y luego, ese es en el tiempo inicial. Ojo, tiempo inicial. Entra a la etapa, y luego vamos a ver que ya no hay 50% de azúcares, sino hay un 25% de azúcares, pero hay un 10% de generación de proteínas. Y por ahí de repente hay un 5% de generación de grasas. Entonces, ¿cómo lo explicamos eso? ¿Cómo lo podemos entender? En un primer momento solamente teníamos azúcares, pero ya en un segundo momento tenemos azúcares, proteínas y grasas. Entonces ahí es cuando hablamos de generación. Y no hablamos de una generación de que vamos a conservar la misma cantidad de azúcar, sino que se ha consumido ese compuesto para dar generación a otros compuestos. Entonces ahí volvemos a recordar que los materiales no es que aparezcan de la nada o que desaparezcan de la nada también, sino que esta desaparición, esta disminución, este consumo, se da para generar otros materiales. En el caso de que se dé, ¿no? Porque también hay procesos donde no hay esta generación. Ahora, lo que nos menciona esta ecuación es que la acumulación es igual a la entrada menos la salida más la generación. Esa es la ecuación general. Sin embargo, luego de que hablamos de la conservación, entonces diremos que en un balance, donde no hay una transformación bioquímica, entonces podemos sacar de la secuencia de ecuaciones a la generación. Y lo único que nos quedaría sería la acumulación, que es igual a entrada menos salida. Pero luego vamos a ver algo más simple, más sencillo, que nos va a facilitar la vida, por decirlo así, para que se pueda entender mucho mejor. A ver, para ello voy a pedir a Flavia, ¿puedes leer, por favor? Flavia. Hola, ¿se escucha? Sí, profesor, sí lo escucho. Sino que lo estaba escuchando un poco entrecortado por la señal que tengo. Ok. ¿Me podría repetir, por favor, desde qué parte puedo leer? Sí, es lógico. Ya, gracias. Es lógico suponer que la expresión anterior se aplica a un sistema abierto, pues si este fuese cerrado, se verifica que entrada por los límites del sistema igual 0, salida por los límites del sistema igual 0, acumulación dentro del sistema igual 0. Ok, gracias.
Entonces aquí es donde yo les mencionaba, ¿no? Esa diferencia para hacerlo un poco más sencillo esto. Tenemos una caja. Al inicio podemos tener una caja abierta, ¿no? Luego ingresamos todo lo que nosotros queremos dentro de esta caja y la cerramos. Entonces ahí ya tenemos un sistema cerrado. Y ahora, si es que nos empezamos a preguntar, a ver, ¿qué puede entrar al sistema cerrado? Nada, porque está cerrado. ¿Qué puede salir del sistema cerrado? Nada tampoco, si es cerrado. ¿Qué se acumula? Si yo sé que todo lo que sucede en la etapa voy a tratar de recuperar todo lo que pueda, entonces diremos también que no habrá acumulación. Para poder entenderlo un poco mejor, ¿no? Para hablar en castellano cada uno de nosotros. ¿Y qué más nos dice? A ver. Daniela, ¿puedes leer? Daniela. Sí, profesor, me están cargando la diapositiva. Donde empieza y dice, ¿esto implica? Sí, sí. Ya. Esto implica que la masa inicial del sistema es constante, ya que no hubo acumulación en más fuentes o en menos sumidero. En el caso de tratarse de un sistema abierto estacionario, se verifica que acumulación dentro del sistema es igual a 0, lo que implica entrada por los límites del sistema igual salida por los límites del sistema. Todos los balances de masa pueden ser aplicados a cada componente que conforman las corrientes que invierten en el proceso en estudio o en forma global. Ok, muchas gracias. A ver, entonces acá ya tenemos una conclusión que seguramente también sus docentes anteriormente les han dicho, donde a fin de cuentas cuando tenemos un control absoluto de las etapas, lo único que vamos a tener serán entradas y salidas. Sobre todo cuando hablamos de procesos que no sean bioquímicos, ¿no? Porque si hablamos de bioquímicos, bueno, ahí sí podríamos ver también alguna generación de otras materias, que también se podría trabajar, pero vamos a trabajarlo más con lo que son cantidades, más que nada. A ver, entonces hablamos de que lo que nos queda son entradas y lo que nos queda son salidas. Lo que ingresa es lo mismo que lo que sale. Esa es la conclusión. Entonces, basándonos en eso, ya podemos entender un poco más lo que son los balances de masa. Ahora sí vamos a pasar a ver algo más en detalle. Joana, ¿puedes leer por favor el primer párrafo? Joana Neri. Joana. Creo que no me escucho. En todo caso, Rosemary. Rosemary, ¿puedes leer? Sí, profesor. ¿De base de cálculo? Sí. Ya, base de cálculo. Definiremos brevemente qué es lo que se entiende por base de cálculo y algunas recomendaciones para su elección. Base de cálculo es la cantidad de cierta variable involucrada en el problema a la que se refieren o transforman las demás para efectuar los cálculos necesarios. Puede ser real o ficticia. Este concepto es crucial, tanto para entender cómo debe resolverse un problema, como así también hacerlo de la manera más expedita posible. Al seleccionar una base de cálculo debemos preguntarnos de qué se va a partir, qué respuesta se requiere, cuál es la base de cálculo más adecuada. La elección de una base no siempre es sencilla, pero a modo de recomendaciones podemos decir que conviene elegir como base
la corriente que posea mayor información, aquella que pasa por nuestro sistema sin alterarse. Un número entero, 1, 10, 100. Cuando se comienza con una base, esta debe ser mantenida durante todo el cálculo. Sí, muchas gracias, Rosemary. A ver, entonces, cuando hablamos de base de cálculo, no es otra cosa que ciertas pautas para poder nosotros realizar un balance de masa con mucha más tranquilidad y también sin confundirnos. Más que nada es para eso, para que no nos confundamos durante los cálculos. Ahora, cuando hablamos, acá hay 3 puntos que nos mencionan, que es la corriente que posea más información, la que pasa por el sistema sin alterarse, o también el tema de la numeración, ¿no? Cuando habla de la que tiene más información, cuando hablamos de corrientes, y bueno, hablamos de flujos, y cuando hablamos de flujos, vamos a hablar de flujos en este caso, flujos de alimentos. Entonces, un flujo de alimento, podríamos mencionar un flujo de zanahorias, o de repente podríamos hablar un flujo de pimientos, o un flujo de alcachofas, es decir, lo que ingresaría, ¿no? Lo que ingresaría al proceso y estaría atravesando todas las etapas, ¿no? Todas las etapas. Pero así como ingresa un flujo de hortalizas, o un flujo de una hortaliza en específico, puede ingresar también un flujo de otra hortaliza, o puede ingresar un flujo de un insumo o de otro insumo. Entonces van a haber varios flujos, los cuales también ingresarán de repente en la primera etapa, algunos ingresarán a la segunda, otros ingresarán a la tercera. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Van a haber diferentes flujos. De repente todos ingresarán en la primera, quién sabe, ¿no? Se puede dar. También pueden haber flujos de agua, ¿no? Flujos de agua, flujos de repente de aire. También habrán flujos de energía, pero en la parte de energía no lo vamos a tocar todavía. Pero para mencionarles que los flujos pueden presentarse tanto al inicio como también durante todo el proceso. Ahora, ese es por el primer punto. Y ese primer punto nos dice que hay que elegir para poder guiarnos el flujo que contenga más información. Y recordemos esto, que un insumo o una materia prima, cuando hablamos de información, vamos a hablar de la cantidad, vamos a hablar de las cantidades, vamos a hablar también de su composición. Hablaremos de concentración de azúcares, concentración de sales, de repente concentración de humedad, concentración de grasas. Entonces, ahí hablamos de los componentes, de su composición. Y el segundo punto que nos menciona aquella que pasa por nuestro sistema sin alterarse es si este flujo de materia prima o insumo se ha mantenido intacto. Debe decir que no se ha perdido su composición. Es decir, no es que ingresaron, no sé, el insumo con 50% de sal, por decirlo, ¿no? 50% de sal ingresó mi insumo, pero finalizó con 20. Muy bien, ¿y dónde es que se perdió? No sé. Entonces, tratar de ver aquellos flujos también dentro del sistema que no se alteren o que no se pierdan, y si hay algún tipo de cambio o algún tipo de alteración o algún tipo de pérdida, que se puede explicar ya en qué momento es que se dio la pérdida, ¿no? Entonces diremos, porque acá entró un flujo de agua y eso seguramente habrá bajado la concentración de la sal, por ejemplo, ¿no? Entonces se medirá también esos efluentes, si es que hablamos de agua, y veremos, sí, precisamente acá, esto me demuestra que esta agua ingresó sin sal, pero salió con sal. Entonces, poder ver eso también implica un balance de masa. Y lo último que nos menciona un número entero, 1, 10 y 100, básicamente para que sea más cómodo de calcular, porque
porque si trabajamos con fracciones o trabajamos con decimales, vamos a tener números muchas veces muy extensos o números un poco difíciles, o incluso algunos números podrían denotarse inexactos para el cálculo. A veces es un poco subjetivo, pero si estamos aprendiendo un poco lo que es el balance de masa, tratar de trabajar con numeraciones que no nos compliquen demasiado los cálculos. A ver, sigamos. ¿Dónde nos quedamos? Julio, ¿puedes leer? Julio. Julio. Hola, ¿se escucha? Sí se escucha, profesor. Ok. Me parece que Julio no me escucha. Profesor, ¿me escucha? Hola. Sí, sí te escucho. ¿Me podría repetir, por favor, desde qué parte? No lo escuchaba bien. Técnica y análisis. Ok. Para tener éxito en la resolución de un problema, es recomendable seguir una determinada estrategia de forma tal que permita su solución en forma sistemática y ordenada. Esta estrategia se encuentra resumida en la tabla número 1. Esta puede utilizarse como una lista mental de verificación cada vez que se comienza a trabajar en un nuevo problema. Los pasos indicados no tienen que darse en el orden que tiene la tabla número 1, siendo posible repetir algunos cuando ello sea necesario, pero es necesario dejar bien en claro que todos los pasos deben ser cumplidos. Muchas gracias, Julio. Vamos a revisar estas sugerencias. Esa es la tabla número 1. A ver. Joana, ¿me escuchas? Joana. Creo que no me escucha. A ver, Elmer, ¿me escuchas? Sí, profesor, sí lo escucho. Muy bien. Elmer, por favor, lee las tres primeras sugerencias. Profesor, a mí me parece hay técnicas de análisis de los problemas en la diapositiva que me está apareciendo a mí. La tabla número 1. No me aparece, profesor. Me aparece lo que ha dicho mi compañero, profesor, me aparece. A ver, vamos a tener un poquito de paciencia para que... Recién, profesor, ya me cargo, profesor. Yeah, okay. Recién está cargando, profesor, la diapositiva. Las tres primeras. Sí, las tres. Ya. Lea el problema y ponga en claro lo que se desea lograr o se defina sus objetivos. Haga un dibujo del proceso con cuadrados o círculos. Utilice flechas para los flujos. Rotule con un símbolo cada variable conocida. Gracias, señor. A ver, Alexis. Dígame. Los tres siguientes, por favor. Indique todos los valores conocidos de composición y flujo.
Escoja una base de cálculo. Rotule con un símbolo de variables cuyo valor se desconoce y cuente cuántos son. Ya, gracias. Ana, los dos siguientes, por favor. Sí, profesor. 7. Escriba los balances indicados, el tipo del mismo, global o particular, punto a cada uno. 8. Determine si el número de variables cuyos valores desconoce es igual al número de ecuaciones indispensables. Gracias. Fiorella, los dos últimos. Resuelva las ecuaciones. 10. Verifique las respuestas. Resolución de problemas de balance en el que no intervienen reacciones químicas. Ok, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, todo lo que se menciona acá en esta tabla es para la resolución de las ecuaciones. Es para relación de ecuaciones de balance de masa. Lo que vamos a ver algunos ejemplos más adelante para poder entender un poquito esto. Porque más que nada son proporciones. Más que nada son proporciones y sumas y multiplicaciones. Y restas también. Sumas, restas, multiplicaciones. Hay que tener en cuenta eso. A ver. Daniela, ¿puedes leer, por favor, la parte de resolución? Sí, profesor. No me carga la diapositiva. Ahora sí. Resolución de problemas de balance en el que no invierten reacciones químicas. Al efectuar balances de masa en estado estacionario, hay dos formas básicas de expresar los flujos que intervienen en el proceso como variables. Se pueden plantear balances de masa globales que involucran las diferentes corrientes que entran o salen del sistema, o balances de masa particulares, para cada uno de los componentes del mismo. Por ejemplo, analicemos el sistema constituido por el evaporador representado en la figura 3, supuesto en estado estacionario y sin reacción química. Ok, muchas gracias. A ver, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos dos tipos de balances, el balance global y el balance particular. Entonces, cuando hablamos de balance global, lo que vamos a señalar o a lo que nos vamos a referir va a ser a las cantidades generales. A las cantidades generales. A ver, acá en el ejemplo, en la figura 3, vamos a ver tres flujos, ¿no? El A, el B y el C. Entonces, cuando hablamos de balance global, también lo vamos a ver más adelante, es la cantidad que ingresa en A, la cantidad que sale en B y la cantidad que sale en C. ¿Y por qué hablo de esta manera? Porque, si se dan cuenta, hay un solo ingreso, una sola entrada, que es A, y hay dos salidas, B y C. Y cuando hablamos ya de balance particular, hablaremos de los componentes, hablaremos de la composición de cada uno de estos flujos. Ya lo vamos a ver en breve. Continúa leyendo, por favor, Anayeli. Profesor, aún no me carga la diapositiva. A ver, un poco de paciencia entonces.
Profesor Leo, desde la parte donde dice para este sistema se puede plantear. Sí. Para este sistema se puede plantear BMG, que es balance de masa global. Se debe designar el flujo másico de las corrientes que ingresan y egresan del evaporador como un símbolo, tal como A, B, C, etc. Para el ejemplo específico de la figura 3 se verifica que A es igual a B más 1. Ok, gracias. Entonces, nuevamente, cuando hablamos de entradas y salidas, hablábamos que las entradas son iguales a las salidas, lo mismo, ¿no? Si tenemos una sola entrada, va a ser igual a todas las salidas que hayan. Por eso tenemos ahí A igual B más C. Tenemos una sola entrada, tenemos dos salidas, entonces igualamos. Y cuando hablamos de igualar, hablaremos también de las cantidades. Es decir, si ingresa 50 kilogramos de A, entonces estos 50 kilogramos tendría que expresarse en la suma de B más C. Que quizás no sepamos cuánto será B y cuánto será C. Eso ya se calculará más adelante. A ver, continuemos con balance particular. Rosemary, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. Desde la parte de arriba. Claro, balance de masa particular. Ya. Hasta número de moles, hasta número de moles. Ya, BMP, balance de masa particular. Consiste en usar el producto de una medida de concentración y el flujo como donde X es la fracción de masa del componente I en A, y A es el flujo másico total entrante al evaporador. De esta manera se tiene la velocidad de flujo másica del componente I que ingresa en la corriente A. De esta manera análoga se pueden calcular las velocidades de flujo másica de este componente para cada una de las corrientes del sistema B y C. Por lo tanto, se pueden plantear tantos balances de masa particulares como componentes haya en el sistema. Este planteo se puede efectuar también utilizando el número de moles. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Cuando hablamos de lo que es el balance particular, como ya les había mencionado, de lo que es la composición de cada uno de los flujos, o de cada una de las entradas, o de cada una de las salidas. Vamos a hablar de ello. En este caso, lo que se observa, y ya estoy hablando ya de lo que habla de, a continuación se presentan, hablaremos de hidróxido de sodio, que es NaOH, y hablaremos de lo que es el agua. Hablaremos de esos dos componentes, porque son esos dos componentes los que se observan en la figura 3, ¿no? Vemos solo hidróxido de sodio y vemos solamente agua como vapor. Entonces nos limitaremos a esos dos componentes. Y por cada componente se realizará un balance de masa particular. Y tomamos como modelo, como plantilla, el balance de masa global, ¿no? El balance de masa global, donde teníamos A igual a B más C. Entonces tomamos la misma plantilla, solamente que le vamos a ir asignando los porcentajes de hidróxido de sodio que se encuentran en cada uno de estos flujos y también los porcentajes de agua que se encuentran en cada uno de estos flujos. Entonces diremos para el flujo A, para hidróxido de sodio, es 5%. ¿Y por qué 5%? Porque así se observa en la figura 3. Diremos el hidróxido de sodio para el flujo B es 0. ¿Por qué razón? Porque en el flujo B no se observa
que haya concentración de hidróxido de sodio, solamente vapor. ¿Vapor de qué? Vapor de agua. Y en el flujo C, diremos, lo multiplicamos por 30%, es decir, por 0.3, porque así nos lo representa la figura 3, 30% en peso de hidróxido de sodio. Y para el agua de igual manera, ¿no? Como acá estamos hablando de flujos que se complementan, entonces si es 5% para A, será 95% para A, en el caso del agua. Si fue 0 en B, será 1 en B. Hablamos de agua, ojo. Si será 30%, será 0.3 en C, entonces será 0.7 en C. Porque hablamos de flujos que solamente están compuestos de hidróxido de sodio y de agua. Si habláramos de un tercer componente, ya no podríamos hacer eso, sino tendríamos que verificar qué porcentaje es. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta aquí? ¿Me dejo entender? profesor. Ok, muy bien. Sí, profesor. Ok. Ahora sí. Vamos. Ya. A ver, Flavia, ¿puedes leer el siguiente párrafo? Las dos líneas. Por lo tanto, ¿verdad, profesor? Ya, a ver, ya, ok, dale, por lo tanto. O mejor a continuación para que vuelvas a leer lo que yo he mencionado desde a continuación. Flavia. Sí, profesor, espere, se me acaba de borrar la diapositiva. Ah, ok. Ya. Dice, a continuación se presentan todos los BPM posibles para este sistema. Para el hidróxido de sodio y para el... Continúa. Se me apagó el micrófono. Ya. Y para el agua, A por 0,05 igual B por 0 más C por 0,30. Para el agua es A por 0,95 igual B por 1 más C por 0,70. ¿Continúa, profesor? No, está bien. Muchas gracias. Gracias, Flavia. Ahora sí, continúa, por favor. Yerli. Continúan las dos líneas siguientes. Tenga en cuenta. Tenga en cuenta que la suma de las dos ecuaciones anteriores, 2 más 3, a las que se denomina balance de la masa particular de PMP de la ecuación 1 de la balance global. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces lo que le estaba mencionando, ¿no? Tomamos como base, como plantilla, el balance global. A ver, siguiente, Maricielo. Maricielo. Sí, profesor. ¿Puedes leer la parte de las fracciones adicionales? Se dispone también de las siguientes ecuaciones adicionales de fracciones masivas. Continúo con las ecuaciones. Sí, por favor. Ok. X es una N, una H. A ver, es una N.
Voy a agrandarlo un poquito más. A ver, ahí lo puedes ver mejor. Espere, está cargando todavía. Hasta todavía se ha movido la diapositiva. Espere. Hay una cosa que se hace que se mueva la diapositiva, profesor. Ah, no sé. No sé, se ve borroso. Ya. A ver. Entonces lo voy a mencionar yo, ¿ya? Voy a mencionarlo. A ver. Gracias de todas maneras, Maricielo. A ver, aquí en estas tres ecuaciones que se observan son ecuaciones adicionales. Son ecuaciones adicionales que tratan de explicar lo que ya les había mencionado antes, que era esa complementariedad que existe en cada uno de los flujos. En cada uno de los flujos. Ya que solamente son dos componentes. Son dos componentes de cada flujo. Por eso se dan estas ecuaciones. Por eso al final dice 1, ¿no? Porque las fracciones se complementan. 0.05 con 0.95 da 1. 0 con 1 da 1. 0,3 con 0,7 da 1. Por ese motivo es que se aprecia de esa manera. A ver, lo último. Dalia, ¿podrías leer, por favor? No lo entendí bien, profesor. ¿Qué parte? La última parte, las últimas dos líneas. Ok. Seleccionando. Sí. Seleccionando en forma adecuada las ecuaciones entre todas las disponibles, es posible armar un sistema que cumple con las condiciones de ser literalmente independiente. Ok, muchas gracias. Muy bien. Ya vamos finalizando. Justo esta última parte nos habla acerca del sistema de ecuaciones que se puede utilizar. Es decir, al inicio no sabemos cuánto es que me aporta el flujo A, cuánto me aporta el flujo B, cuánto me aporta el flujo C, pero si tenemos estas incógnitas y tenemos varias ecuaciones, sobre todo cuando hablamos de que son ecuaciones lineales, vamos a poder determinar estas incógnitas. ¿Por qué? Tenemos 3 y 3. Si es que tenemos más ecuaciones, así como se observa acá, porque al final acabamos con 6 ecuaciones. La primera, que es la global, las dos segundas, que son las particulares, y las tres últimas, que son las adicionales, ¿no? Entonces tenemos 6, más que suficiente para poder determinar los valores de A, B y C. Ahora, ya para la clase práctica, ya para las clases prácticas, vamos a ver un poco más a profundidad lo que son los balances de masa aplicados a algunos procesos, a algunas etapas de hortalizas y azúcares. Muy bien, jóvenes. Hoy día ya se cumplen 5 semanas, entonces creo que a algunos ya les había mencionado que cuando vamos acabando ya el quinto tema, el siguiente tema sería, la siguiente semana, mejor dicho, ya sería semana de su examen parcial o de su evaluación parcial. Así que
la siguiente semana, que es la semana 6, conmigo tendrían su primer parcial de estas 5 primeras semanas, de estos 5 primeros temas. Así que el día de hoy no les voy a dejar una tarea, sino la tarea será que puedan empezar a estudiar con tiempo para su examen parcial. No va a ser un examen tan difícil, solo será difícil para aquellos que no han repasado un poco. ¿Ok? Entonces ya el día de mañana con el grupo A estaremos revisando un poco más la parte práctica de lo que son estos balances de masa, y el día miércoles con el grupo B revisaremos también un poco más de lo que son los balances de masa. Y solo deseándoles un buen inicio de semana, chicos. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Y cuídense mucho, cuiden a sus familias y muy buenas tardes. Ya, Si hubiese alguna profesor. duda, sí, y si hubiese alguna Ya, duda, por profesor. favor, me escriben o me llaman. ¿Ok? Si hubiese alguna duda. Ok, profesor. Ya, profesor, muchas Un gracias. fuerte abrazo. Cuídense Profesor, mucho. gracias. Gracias.